Y vamos a dar inicio entonces con los temas que se están trabajando en esta unidad. Listo, me confirmo por favor si logran ver mi pantalla, son tan amables. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, esta es la guía de actividades correspondiente a la última unidad que habla sobre teoría de conjuntos. Es una parte relativamente sencilla teniendo en cuenta pues, que ustedes ya trabajaron todo lo correspondiente a proposiciones. Entonces ya saben qué implica la I en conjuntos, implica una intersección, qué implica la O, que puede ser esto o esto, si es verdadera cuando se cumple cualquiera de las dos. Eso es lo que implica precisamente la unión entre los conjuntos. Y acá están los ejercicios que les corresponden a ustedes resolver. Entonces, en el primer ejercicio, les piden a ustedes que identifiquen acá los elementos del conjunto como tal, los escriban, aquí están escritos, esta es la forma de escribir un conjunto por comprensión, les piden a ustedes que escriban ese conjunto por extensión, y finalmente acá, en este punto, les dicen acá que haya el cardinal del conjunto. El cardinal del conjunto se refiere a cuántos elementos tiene ese conjunto. 1, 2, 3, puede tener una cantidad entera de elementos o puede tener una cantidad infinita de elementos. Y finalmente acá les dicen a ustedes que identifiquen si el conjunto es finito o infinito o unitario, o acá se repitió unitario, acá era vacío. Entonces acá lo que les piden es identifiquen si el conjunto que usted halló es finito o es infinito o es unitario o es vacío. Por ejemplo, si a ustedes les dicen que ese es el conjunto A, que está conformado por todos los X, tales que X es un número entero. Eso es importante, ¿no? Ahí se los están diciendo, en todos los conjuntos les están diciendo esa parte. Les dicen acá, o X es un número entero, o X es un número natural. Porque si no fuera así, entonces en todos los casos el conjunto, el cardinal de cada conjunto sería infinito. Porque los números racionales, entre dos números racionales, siempre hay infinitos números racionales. Entonces, acá estamos trabajando única y exclusivamente con números enteros. Aquí X es un número entero, por ejemplo, y les dicen a ustedes, y además, X está entre menos 5 y 5. Esta es la simbología con la que deben tener cuidado ustedes acá. Bueno, acá ustedes les dicen, este es el ejercicio que les plantean. El conjunto está escrito por comprensión. Ustedes deben escribir el conjunto por extensión. ¿Cómo escribimos ese conjunto por extensión? Nombrando todos y cada uno de los elementos de ese conjunto, siempre y cuando sea posible. En este caso sí es posible. Entonces yo digo el conjunto A son todos los números enteros que están entre menos 5 y 5. Esta simbología lo que me está diciendo es que se incluye este elemento, y esta simbología lo que me quiere decir es que no se incluye este elemento. O sea que cuando me dicen que está entre menos 5 y 5, pues están hablando del conjunto que está formado por los elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí nomás llega el conjunto. Entonces, este es el conjunto escrito por comprensión. Cuando nombramos una característica específica del conjunto, y ese es el conjunto escrito por extensión cuando ya nombramos todos y cada uno de los elementos de ese conjunto. Entonces, acá, con estos elementos, lo que tienen que tener en cuenta es esto. Si acá es un intervalo abierto, llamamos nosotros en matemáticas, si aquí estamos hablando de un intervalo abierto, entonces ese elemento no se incluye dentro del conjunto. Entonces acá el 5 no se incluye dentro del conjunto. Pero acá, si aparece el igual, menor igual,
entonces el elemento sí se incluye. Listo. Entonces el elemento escrito por extensión es este. Como nos podemos dar cuenta, esto que aparece acá es un conjunto finito. Ese conjunto es un conjunto finito. ¿Por qué es un conjunto finito? Porque la cantidad de elementos que tiene el conjunto es un número contable. Es decir, yo puedo decir un número que me representa el cardinal de ese conjunto. En esos casos decimos entonces que el conjunto es un conjunto finito. Y el cardinal, decimos el cardinal de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El cardinal de A es igual a 10. Esto y esto están relacionados. Si el conjunto es infinito, yo no puedo dar un cardinal del conjunto, simplemente yo escribo que el cardinal del conjunto es infinito, no más. No puedo dar un número. Pero si el conjunto es finito, entonces significa que yo soy capaz de dar un cardinal del conjunto. Es decir, soy capaz de decir cuántos elementos exactamente tiene ese conjunto. Entonces, esto, muchachos, niños y niñas, esto es lo que tienen que ustedes hacer en esta primera parte del trabajo como tal. Acá nos piden que hallemos, por ejemplo, acá, X es un número entero, X es un número impar, o sea que es un número entero y que también es un número impar, y además está entre 5 y 21. Entonces solamente vamos a escoger los números impares enteros que vayan desde 5 hasta 21, incluyendo al 5, incluyendo al 21, pero solamente los impares. Acá, X es un número entero y X está entre menos 11 y menos 5, sin incluir a menos 11 y sin incluir al menos 5. Es decir, aquí aparece abierto y aquí aparece abierto. Significa que cuando ustedes lo escriban, después de menos 11, a la derecha de menos 11 está menos 10, está menos 10, luego aparece menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, hasta ahí nomás. No se incluyen. Acá lo mismo, números enteros, números naturales, entre 10 y 18, incluyendo al 10 sin incluir al 18. Y luego de que tengan el conjunto escrito por extensión, todos estos conjuntos, el único que aparece acá como un conjunto infinito es este. De los demás, de A, B, C y D, los conjuntos A, B, C y D, todos ellos son elementos contables. Listo. Entonces acá X es un número natural, X es un múltiplo de 6 y X es mayor que 12. O sea, 18, 24, 30, 36, 42, etcétera, 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 etcétera. En estos casos, decimos entonces acá, si a ustedes les toca resolver un ejercicio como el E, entonces cuando ustedes resuelvan el ejercicio, simplemente aquí van a escribir el conjunto es un conjunto infinito y el cardinal del conjunto E es infinito. No hay un número natural ni un número entero que nos permita identificar cuántos elementos tiene el conjunto, porque el conjunto son todos los números mayores que 6 en este caso, mayores que 12, perdón, en este caso, que además son múltiplos de 6. O sea, estaríamos hablando del 18, 24, 30, 36, 42, etcétera, etcétera, etcétera. En estos casos, entonces simplemente decimos el conjunto es infinito y su cardinal de igual manera también es infinito. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, no, señor. Listo. Bien. No, señor. Bueno, muy bien. No, señor. Entonces, continuamos acá con la guía entonces, para que vayamos mirando ejercicios de acá. En el segundo punto, nos aparecen unas representaciones de los conjuntos en diagramas de Venn. Y tenemos que realizar las representaciones de los dos conjuntos que aparecen acá y verificar si representan o no representan una igualdad. Yo les recomiendo que en este caso comiencen a hacerlo paso por paso. Mire, por ejemplo, llevemos esto para allá. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo han estado? ¿Cómo va todo?
Un segundo que se bloqueó esta vaina. Bueno, miren cómo aparece esto. Entonces yo les voy a mostrar más o menos cómo tendría que ser nuestro proceder paso a paso para lograr hacer lo que nos piden ahí, que es reconocer primero que todo cuál es la parte sombreada en cada una de los diagramas, en cada una de las operaciones que nos muestran, y seguidamente identificar si eso representa o no representa una igualdad. Entonces, por ejemplo, comencemos con acá. Comencemos acá. Nos dicen, coja el conjunto A. O sea que acá es todo el conjunto A. Listo. Ustedes como hacen esto con lápiz, pues no van a tener problema con el sombreado. Bueno, claro que también en el computador, ¿no? Bueno. Todo el conjunto A. Ahora revisemos el conjunto A intersectado B. Entonces, ¿quién es el conjunto A intersectado B? El conjunto A intersectado B es lo que es común tanto a A como a B, es decir, esta parte del conjunto. Entonces, lo que me dicen acá es, oiga, al conjunto A, ese menos significa quítele, réstele, quitar. Réstele el conjunto A intersectado B, es decir, quítele todos los elementos que hacen parte de la intersección. En otras palabras, lo que vamos a hacer nosotros es, al conjunto A que habíamos sombreado inicialmente, le vamos a quitar, acá le vamos a quitar la intersección. Listo. Pero finalmente me dice, esto es lo que me queda. Al conjunto A le quito la intersección entre A y B. Listo. Esta es la intersección entre A y B. Entonces al conjunto A le quité la intersección. Y ahora me dice, y finalmente, únale el conjunto B. Entonces cuando nos hablan de la unión siempre va a representar coger todo lo de un lado y todo lo del otro lado. Si me dicen a mí, coja todo esto y una con el conjunto B, lo que me están diciendo es, ahora a lo que obtuvo, agréguele todo el conjunto B. En otras palabras, voy a agregar todo el conjunto B. Listo. Todo eso es el conjunto B. Listo. Todo lo que quedó es esto. Eso fue lo que quedó después de unir. Todo eso es lo que queda. Entonces representa esto que está acá. Y ahora hagamos acá lo que me están pidiendo acá. Y acá me dicen, ahora aquí hay el conjunto A unión B. El conjunto A unión B se forma por todos los elementos que pertenecen a A o todos los elementos que pertenecen a B. Ahí aplica la O que utilizábamos nosotros en lógica, Entonces, pueden ser todos los elementos de A o pueden ser todos los elementos de B. Es decir, todos estos elementos que estoy sombreando en este momento es lo que corresponde a la unión entre A y B. Listo. Después de que ya tengamos entonces nosotros este conjunto y este conjunto, entonces comparamos los resultados. Entonces ahora, observándolos así, a simple vista, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí representan una igualdad o no representan una igualdad? Sí Este representan una sombreado igualdad. Sí y este representa una sombreado y este sombreado son iguales. O sea que en este caso diríamos nosotros sí representan una igualdad. No necesariamente todas las 4 ejercicios, los 5 ejercicios van a representar entonces una igualdad. Pero en este caso, por ejemplo, para este caso específico, nos damos cuenta que sí representan una igualdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en todos y cada uno de ellos. Acá nos piden al final, después, antes de esto, Profesor, una nos piden pregunta. también. Señor, dígame. Hice que
¿Señor? Ahí dice A, unión B, y también unión C, y lo que no sombreó de C sería... No, lo que pasa es que acá dice en En la el figura punto A, anterior. en esta, sí, dice A menos A intersectado B, unión B, es esta. Sí. Ahí no menciona a C por ningún lado. Y acá Pero solamente habla usted dejó un pedacito de C sin sombrear. Ese sería que sí, porque es que el resultado. no, el resultado es lo que está sombreado. Lo que quedó acá sin sombrear de C es porque a C no lo mencionan por ningún lado. Como acá no está Ok, mencionado C, ok. como no está mencionado C, entonces yo solamente pienso como si existiera únicamente A y B. Y lo que quedó sombreado de C ya fue por defecto. Por ejemplo, acá me dice Listo. todo el conjunto A. Entonces aquí me dice todo el conjunto A. Entonces yo lo que hago es sombrear todo el conjunto A. Y al sombrear todo el Ajá. conjunto A, sombreo una parte de C y también sombreo una parte de B. Y si sombrearía, y si le diera sombra a unión B, Y si le dio eso, si ahí. sombreo A unión B, entonces sería todo el conjunto A y a su vez todo el conjunto B. Independientemente de a quién toman en el transcurso de ese sombrado. Por ejemplo, aquí me dice A unión B, entonces yo cojo todo A, cojo todo B, y cada uno de ellos se lleva un pedacito de C. Pero pues eso es por defecto ahí ya por el diagrama. Pero pues ahí no están mencionando Lo para nada. ignora. C prácticamente se ignora. Exactamente. Sí, señor. Ok. Listo, profesor. Gracias. De todas maneras, si ustedes han tenido dificultades en alguno de estos puntos en el ejercicio que les correspondió, pues podemos acá Profesor, compartirlo y vamos acá entre todos. profesor, Señor. profesor, una inquietud. Es que estoy en Sí, el señor. trabajo y me puedo salir un momentico, a veces entro, vuelvo a entrar. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No se preocupe por eso, sí. No hay problema. Bueno, en este ejercicio, ¿qué nos corresponde hacer? Primero que todo, tenemos que darle un nombre a cada elemento, a cada conjunto, perdón. Entonces dice, defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn, que sugiere que encuentren relación con el contexto académico. Entonces, por ejemplo, ustedes acá pueden decir, por ejemplo, que U sea X, ¿sabes qué? Mire, X empezó es un estudiante de la UNAM. City Liverpool. Espere que ya se va a acabar la clase. Va a traigan mi misa. Luego de eso, ustedes definen una característica para el conjunto A, una característica para el conjunto B y otra definición para el conjunto C. Pero deben tener en cuenta el contexto académico que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que X es tal, que X es un estudiante de la UNAD, entonces el conjunto A está dentro del conjunto universal. Es decir, que ahora el conjunto A que yo voy a nombrar también debe ser un conjunto o un elemento que sea un estudiante de la UNAD. Debe pertenecer a ese conjunto universal. Entonces, por ejemplo, podemos escribir X tal que X es un estudiante del curso de lógica, por ejemplo, de pensamiento lógico matemático. Listo. ¿Por qué si se cumple eso? Ya, ¿por qué si es válido utilizar un contexto como este? Porque todos los elementos de acá están dentro de la universidad.
Es lo que define precisamente a los conjuntos universales. Todos los conjuntos universales, el conjunto universal debe contener a todos y cada uno de los conjuntos que están dentro de él. Entonces, si hablamos del conjunto A, B y C, cuando ustedes definan el conjunto U, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, deben estar completamente seguros y seguras que tanto A como B como C están dentro del conjunto universal y además de eso pueden tener cosas en común. Por ejemplo, decir que el conjunto B son los estudiantes que viven en la costa, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar estudiantes de pensamiento que estudien pensamiento lógico, que estén viendo el curso de pensamiento lógico y que también vivan en la costa, sí, también lo podemos encontrar. Entonces, ahí ya tenemos dos conjuntos. Y el conjunto C. Entonces, la idea es que ustedes definan dentro de un contexto académico quién es el conjunto A, quién es el conjunto B y quién es el conjunto C. Entonces, de manera, así como lo estamos haciendo acá. No de una manera extensiva, sino de una manera comprensiva. ¿Listo? Por comprensión. En el ejercicio les piden acá que además de definirlos, así como están acá, sombrear los diagramas de Venn de cada uno de los conjuntos dados por comprensión planteados en el argumento y deducir si la operación resultante es una igualdad o no es una igualdad. Entonces fue lo que hicimos acá. El ejercicio termina simplemente cuando sombreamos, definimos si sí son iguales o no son iguales y definimos cada uno de los elementos, tanto el conjunto universal como el conjunto A, como el conjunto B, como el conjunto C. Es importante que hagamos esto porque eso es parte del problema. Entonces, no importa si lo vamos a graficar acá, no. Es decir, estos elementos no los vamos a ubicar acá dentro del diagrama, no. Pero sí lo vamos a escribir acá por comprensión. ¿Listos? Bueno, ¿ahí hay dudas? ¿O en el ejercicio que les correspondió a ustedes tienen alguna duda? Todavía tengo una duda. En el punto en que toca definir los conjuntos, se escribe el nombre del conjunto, no, digamos, colocarlo como por comprensión. Es lo que yo entiendo con la línea. Sí, o sea, acá colocamos el conjunto como tal, así como está acá. Y acá entonces simplemente colocamos la descripción del conjunto. Lo que pasa es que esa es otra forma de nombrar el conjunto por comprensión. Cuando nombramos siempre la cualidad del conjunto, estamos diciendo de manera intrínseca quiénes son los elementos que pertenecen a ese conjunto. Entonces, colocar los nombres de los conjuntos, ¿sí? Y acá, la idea es que logren identificar, sobre todo acá lo más importante es que, bueno, además de colocar el nombre de cada conjunto, entonces logremos nosotros identificar quién es la parte sombreada en cada uno de ellos. Entonces háganlo con calma, háganlo punto por punto, borrando, háganlo primero en un borrador, luego borrando los conjuntos que tienen. Por ejemplo, acá aparecen algunas cosas, entonces ustedes van a verificar entonces qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que poner, qué es lo que tengo que añadir, y así, entonces van haciendo eso. Por ejemplo, acá dice, A intersectado B. Ustedes comiencen con eso. Comencemos sombreando la intersección entre A y B. Listo. A intersectado B. Aquí está. Y luego me dice intersectado. O sea que tengo que encontrar los elementos que hay en común entre este conjunto y este conjunto. Ahora voy a verificar quién es A unido C. A unido C es todo esto. Todo el conjunto A. Todo el conjunto A y todo el conjunto C. Entonces, eso es lo más importante acá. No deja de ser menos importante que coloquen el nombre de cada conjunto, pero pues acá lo que más da puntaje viene siendo esta parte. Ahora sí, después de que yo he identificado quién es A unión C, entonces
voy a verificar quién es la intersección entre este y este, es decir, cuáles son los elementos que yo veo que tienen en común este primer conjunto y este segundo conjunto. Y eso es lo que tenemos que verificar acá. Entonces, ¿qué es lo que está doblemente sombreado, por así decirlo? Eso es una forma de trabajarlo. ¿Qué serían entonces en este caso lo que está doblemente sombreado? Porque si es una intersección, entonces estamos trabajando con lo que está doblemente sombreado, o sea, lo que se repite dos veces. Entonces acá, yo me doy cuenta, por ejemplo, que esta sección de acá, está sombreado de color verde y también está sombreado de color amarillo. Es decir, que esto hace parte de la intersección de los dos conjuntos. Entonces, lo que me interesa a mí en este conjunto viene siendo solamente esto. Solamente esto. Listo. Que es lo que se repite en ambos. La intersección de los dos. Y luego hago lo mismo acá. Entonces cojo el conjunto A, le borro el conjunto C. Todo eso es el conjunto A. Entonces vamos a quitarle lo que le corresponde a C. Eso es A menos C. Y luego dice A intersección B. Entonces, después de esto, entonces ahí identificamos si el par de conjuntos son iguales o no son iguales. ¿Listo? Si tienen alguna duda con respecto a eso, me comenta, por favor. Profesor, y el pedacito una pregunta, el pedacito que queda sombreado entre C y B ya, ¿qué sería? Entre C, Ahí ¿este de acá? está, usted ahora, ese. Eso. Sí, como acá he Ese, estado ya. trabajando primero que todo con el conjunto A intersectado B, y el conjunto A intersectado B Sí, viene siendo todo A y todo B, todo lo que pertenece a los dos al mismo tiempo, sí. perdón, tanto el conjunto, tanto la ¿Dónde parte está de el A como la ventilador? parte de B. Entonces viene siendo esta parte de acá. A intersectado B, no me interesa, pues, por defecto cogió esa partecita de C, pero luego me dice que coja A unión Interceptado C, A unión C. A unión Interceptado. C, es decir, todo A, que es esto, y todo C. Sí, Entonces, mire sí. lo que yo le estoy acá delimitando. Todo el conjunto A y todo el conjunto C. Todo esto. Entonces, la idea es ahora ver qué tienen en común este que yo sombreé primero acá en la mitad, y qué tienen en común con el otro, que yo sombreé acá todo. Entonces, lo que tienen en común ellos, cuando yo sombreo todo A y todo C, lo que tienen en común entre este y este viene siendo esta parte de la mitad. Yo los hago por aparte. Tómame cuidado, si yo los voy a hacerlos acá por aparte. Vamos a hacerlo en dos diagramas separados. Dame un segundo. Tutor, es que yo creo que el resultado es, aparte de de la solución de la intersección entre A y B, también se puede agregar la intersección entre A y C. O sea, quedaría es como un, ¿cómo le Porque diría? acuérdense que cuando me hablan de la intersección, me Sí, son tienen los que hablar elementos entonces comunes. los elementos que se repiten en los dos. Entonces comencemos acá mirando, grafiquemos aquí la primera parte, aquí la segunda parte, y luego revisamos ahora sí que tienen en común. La primera parte es A intersectado B. Y A intersectado B es este que está acá. A intersectado B. Listo. Esa es la intersección B. A ver. Sí, Y luego me dice A unido C. Y A unido C es todo el conjunto A, todo el conjunto A y todo el conjunto C. Lo que nosotros escojamos como respuesta, lo que nosotros identifiquemos como respuesta, tiene que pertenecer a las dos al mismo tiempo. No puede pertenecer a una sí y a otra no. Entonces, esto es A unido C y este es A intersectado B. Entonces, ahora, si yo reviso este diagrama y este diagrama,
Yo cojo este diagrama y lo pongo encima de este diagrama, por así decirlo. ¿Qué sería entonces lo que tendrían en común este primer conjunto, este primer diagrama y este segundo diagrama? ¿Qué tendrían en común? Entonces nos damos cuenta que no puede ir esto, por ejemplo. No puede ir esta parte. Esta parte no puede ir. ¿Por qué? Porque aunque esta parte sí pertenece acá, no pertenece acá. Esos elementos no me sirven. Entonces me sirven los elementos que pertenezcan a los dos conjuntos al mismo tiempo. Entonces por eso, por ejemplo, yo les digo, por eso yo les digo yo, que los únicos elementos que pertenecen a los dos al mismo tiempo son los que están en la intersección. Porque si yo cojo los elementos de acá, ¿están sombreados con azul? Sí, están sombreados con azul. Aquí están. Son estos que están acá. Y están sombreados con rojo, sí, también están sombreados con rojo, que son estos que están acá. Por lo tanto, el resultado sería esto que está acá. Y no hay más elementos, no hay ningún Este, otro. ¿O cuál? el otro, digamos, la igualdad entre A y C. O sea, la otra partecita entre A y C también estaría. Porque Esto, tienen en común. esto de acá. Ese también. Pero es que ese no está acá. Como es una intersección, tiene que estar en los dos al mismo tiempo. Ah, Porque ya, ya, ya. el primero solo es entre A y B. El primero es solamente entre A y B. Es Y por el eso. segundo es la unión de A y C. Quiero sacar la intersección entre A y B, ¿no? Y aquí es la unión entre A y C. Sino que lo que yo les digo es, por ejemplo, esta parte no puede estar dentro de la respuesta. Porque es que la parte que yo escoja debe pertenecer a los dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, yo digo, todos los elementos de acá de la mitad, todos los elementos de acá de la mitad pertenecen acá, tienen color azul y pertenecen acá también. Pertenecen a los dos conjuntos. Pero si yo miro, por ejemplo, esta parte de acá, esta sección de acá, esto que yo estoy colocando acá, esta sección pertenece, esta sección pertenece al conjunto que está de rojo, es decir, pertenece a A unión C, pero no pertenece a la intersección, porque acá no hay. Ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. En ninguna de estas secciones me puede servir, porque ninguna de estas secciones hace parte de la intersección de A con B. Eso es a lo que yo me refiero. Cuando es una unión, sí. Cuando es una unión, sí, no hay ningún problema. Profesor, y el sin y la Dígame, intersección que hay en medio de las dos, de A intersección B y A unión B. la intersección que hay en medio de las dos, acá esta Sí, pequeña, Yo creo que ese en sería en la el resultado. proposición. Yo creo que eso es lo que acabaste de resaltar, sería el resultado, porque es lo común que tienen entre todos, ¿no? O es que yo me estoy no, pero es que el confundiendo. resultado es todo. Porque si yo miro estos conjuntos de acá, también son comunes. También son comunes acá y también son comunes acá. Porque también pertenece a la unión de A Lógico. con B y también pertenece a la intersección de A con B. Es decir, lo que yo necesito es buscar cuál es la sección que pertenezca a A intersectado B y que también pertenezca a A unido C. Está Entonces yo preguntando digo, sobre los esto dos conjuntos. No lo vi. sí, porque es una intersección acá. Claro, es la intersección entre los dos conjuntos. Exacto, una intersección entre los dos conjuntos. Entonces si yo reviso A intersectado B es esto y A unido C es todo esto que está aquí de rojo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué se repite en ambos conjuntos? ¿Qué es lo que se repite en ambos conjuntos? Es esto. Y si yo me doy cuenta acá, efectivamente, todo lo que yo estoy coloreando aquí de azul pertenece a esto y también pertenece a esto. Que eso es precisamente la característica fundamental de la intersección, que pertenezca a un conjunto y también pertenezca al otro conjunto. Tienen que pertenecer a los dos conjuntos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo cojo un elemento por acá, esto es A unión C, todo el conjunto A y todo el conjunto C.
Si yo cojo un conjunto por acá, lo ubico acá, un puntico acá, ¿ese puntico pertenece a la unión? Sí, pertenece a la unión, porque está dentro de la unión de A con C. Y ahora, ¿ese mismo punto pertenece a la intersección? Sí, claro, también pertenece a la intersección, porque si yo ubico este punto, me quedaría ubicado acá. Significa que pertenece a la unión y también pertenece a la intersección. Y si ubico ese punto aquí abajo, entonces ¿será que ese punto pertenece a la unión? Sí, claro, pertenece a la unión, porque todo esto que aparece acá encerrado es la unión. ¿Y pertenece a la intersección? Sí, también pertenece a la intersección, porque este puntito quedaría ubicado acá. Entonces, de eso se trata entonces, si logramos identificar gráficamente el conjunto, ¿cuál es el conjunto, cuáles son los elementos a los cuales hacen parte del conjunto que se está formando acá? Ahora, intentemos hacer esto. Dice A menos C. Voy a colocarlo los dos acá. Bueno, dice acá, el conjunto A menos C. Resulta que la resta de conjuntos, de la diferencia de conjuntos, consiste en que sea un conjunto le va a quitar otro conjunto. Los elementos de A, le voy a quitar todos los elementos que pertenezcan también al conjunto C. Entonces, si me dice A menos C, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a pensar en Solo el queda la conjunto media A. luna de A. Exacto, sí señor. Voy a pensar en el conjunto A y ahora le voy a quitar, porque dice menos C, le voy a quitar, pero no le voy a quitar todo, le voy a quitar solamente lo que pertenezca a C. Es decir, lo que pertenezca a C no vale para A. Entonces voy a quitarle esta parte de acá. Listo. Solamente queda lo que pertenezca a A, pero no pertenece a C, perdón. Eso sería entonces. Bien. Y acá hay una diferencia con eso. Acá me dice únalo, unión. Entonces no tengo que matarme la cabeza yo pensando en qué es lo que tienen en común. Simplemente lo voy a unir con A intersectado B. ¿Qué es A intersectado B? A intersectado B, colocarlo con otro color, A intersectado B es lo que es común tanto a A como a B. Ahora, esto que está acá, lo voy a pegar con esto que está acá. Entonces, lo que yo hago es coger y sombrear ahora, esto que acabo de sombrear, a intersectado B, lo voy a colocar acá. No me interesa buscar qué elementos tienen en común, ¿no? Simplemente pegarlos, porque él me habla de una unión. Cuando me habla de una unión, son los elementos que pertenecen a un conjunto o a otro conjunto. Entonces ahí ya es un poquito más flexible. Listo. Entonces, en el anterior conjunto, habíamos concluido que lo que se repetía era esto, o sea, que esto era lo válido. Esto era lo que pertenecía a ambos. En este. Y en este tenemos que todo esto, todo, porque es una unión y en una unión se vale lo que pertenece a cualquiera de los dos conjuntos. Entonces, todo esto que ustedes ven acá es de este conjunto. Listo. Y esto que está acá es este primer conjunto. Entonces, acá decimos que son iguales o que no son iguales. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay o no hay igualdad ahí? Para que quede más claro. Este fue el resultado del primer conjunto. Este fue el resultado del segundo conjunto. ¿Hay o no hay igualdad? No, no son iguales. Se repiten algunos, pero no son iguales. Tienen elementos en común, pero no son iguales. Aquí hay elementos que pertenecen a este y no pertenecen a este. Es decir, acá este conjunto es completamente diferente a este conjunto. Entonces acá, este es uno de los casos en los que nosotros decimos
que son diferentes. Entonces acá ustedes no van a escribir que A intersectado B, que A intersectado B, intersectado A unión C, es igual a este, sino que ustedes van a escribir que este par de conjuntos son diferentes. Es diferente al conjunto A menos C unido a intersectado B. Y listo. También hay que colocarle el nombre a cada uno de esos conjuntos, decir que el conjunto U es el conjunto de universidades públicas de Colombia, por ejemplo, que el conjunto A son todas las universidades públicas que ofrecen medicina, que el conjunto B son todas las unidades públicas que ofrecen ingeniería electrónica, por ejemplo, bueno, cosas así. Entonces, lo importante es que le coloquen que ustedes ubiquen el nombre de cada uno de los conjuntos y que además de eso, después de graficar, porque ustedes van a tener que presentar el gráfico, ¿no? Después de graficar, entonces ustedes van a determinar si el par de conjuntos que ustedes encontraron son o no son iguales. ¿Listos? ¿Hay dudas ahí? No, señor, muy claro. Profe, o sea que primero hay que identificarlo, el tema de los conjuntos, subrayarlo con los colores y ahí sí se le da el nombre ¿Sí? a cada conjunto. Pues ahí, pues la verdad es que ahí el orden no importa. Puede usted empezar dando el nombre y luego hace la gráfica, eso es lo de menos. Lo importante es hacer las dos cosas. Me refiero es para que sea coherente con el resultado de los colores. Ah, sí, señor. Sí. Aunque nosotros no tenemos que darle un nombre específicamente a la parte coloreada, sino que simplemente le damos un nombre a cada conjunto. A, A, B y a C. El conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto U. Son los elementos, son los conjuntos a los cuales nosotros vamos a nombrar. No tanto la parte sombreada, pero sí la parte sombreada tendrá que ver con el resultado porque pues de ahí verificaremos si son congruentes o no son congruentes ese par de conjuntos. Listo. De todas maneras, esto que les aparece acá, no hay necesidad de escribirlo como tal en un lenguaje de conjuntos, no hay necesidad. Por ejemplo, acá aquí les dan el ejemplo, que U sea estudiantes de la SBTI, que A sea los estudiantes matriculados de cálculo integral. Bueno, pues, entonces, no hay que, sería diferente si acá nos dijeran, por ejemplo, que nombrara cada uno de los conjuntos resultantes. Entonces, aquí sería los estudiantes que pertenecen a la carrera tal y a la vez pertenecen a tal, y también los estudiantes que pertenecen. Entonces, no hay que hacer eso, solamente es colocarle nombre a cada conjunto y listo. Y luego hacer el sombreado, o hacer el sombreado y luego colocarle el nombre a cada conjunto y identifiquemos si los par de conjuntos mostrados son congruentes o no son congruentes. Ah, ok, o sea, es solamente colocarle el nombre a los conjuntos, independientemente Es del resultado. solamente colocarle el nombre a los conjuntos, sí, acá, si nos hubieran puesto a describir acá el nombre de cada conjunto, así sería un poquito más complicado, ¿no? Pues acá, por ejemplo, utilizando esto, pues tendríamos que mencionar los estudiantes matriculados en cálculo integral, que es esa, y acá, por ejemplo, B es los estudiantes matriculados en lógica matemática, entonces ahí ya sería un poquito más complejo, pero no. Aquí simplemente nos piden, definan los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn, como está, es decir, sin haber resaltado los elementos que pertenecen a ese diagrama. Sin haber resaltado la operación que se hace dentro del diagrama, mejor dicho. Solamente es colocarle un nombre al conjunto U, un nombre al conjunto A, un nombre al conjunto B y un nombre al conjunto C y listo. Listo. Listo, bien. Bueno, acá también, en el punto 3, acá les dan las referencias bibliográficas. Acá la idea es comenzar a trabajar operaciones entre conjuntos. Listo. A partir del diagrama que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Defina los nombres
de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Listo, lo mismo que hacíamos hace un momento. Y luego nos dicen acá, con los datos en el diagrama de Venn escogido, realizar el sombreado de cada una de las siguientes operaciones a calcular. Entonces, nuevamente, nos aparecen acá, vamos a inventarnos acá una como para que nos quede claro cómo es. Debemos realizar cada una de las siguientes operaciones a calcular. Es decir, que con mi ejercicio, yo no tengo que realizar solamente, si yo escogí el A, no tengo que realizar solamente el 1, no. Con el punto A, yo tengo que realizar esta operación, también esta y también esta. Las 4 operaciones. ¿Listo? Voy a inventarme una operación y vamos a intentar resolverla acá entre todos. Por ejemplo, una vaina así, por ejemplo. Entonces comencemos, como acá son solo uniones, también podemos hacer el ejercicio un momento con intersecciones. Entonces podemos comenzar. Profesor, una pregunta, ¿está compartiendo pantalla? Pues yo creo que sí. No la veo. ¿Los demás Sí, sí la ven o...? Sí, yo la estoy viendo. No la Sí, veo la señor. pantalla. ¿Está compartiendo pantalla? No la veo. Sí, la estoy compartiendo. Deberías salir y volver a ingresar a ver si de pronto. O espérame, Ok, yo ya. dejo de compartir. Ya Voy a casi compartir. vamos a terminar, profesor, es que estoy en el trabajo. Yo creo que en unos 15 minuticos. Listo, profesor. Bueno, por ejemplo, estrategias. Podemos hacerlo utilizando, como aquí ya tenemos unos valores específicos en cada uno de los elementos, en cada uno de los conjuntos, perdón. Podemos utilizar esos valores numéricos para hacerlo de una manera mucho más explícita. Es decir, hallemos este conjunto, hallemos este conjunto, hallemos este conjunto. Y luego nos va a quedar mucho más fácil encontrar las operaciones que hay entre ellos, finalmente. Entonces, comencemos, por ejemplo, con A intersectado B complemento. A diferencia simétrica de B, A diferencia simétrica de B complemento. ¿Recuerdan ustedes de sus clases de la secundaria qué es eso de la diferencia simétrica? La diferencia simétrica entre dos conjuntos son los elementos que pertenecen a los dos conjuntos, tanto a A como a B, que pertenecen o al conjunto A o al conjunto B, pero que no pertenecen a la intersección entre ellos. En otras palabras, la diferencia simétrica entre A y B es la unión de los dos conjuntos restado con la intersección entre ellos. Es decir, a la unión entre ellos les vamos a restar la intersección entre ellos. Entonces, si yo tengo todo el conjunto, si yo tengo A diferencia simétrica B, estoy hablando de todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a B, pero quitando los elementos que pertenecen a la intersección entre A y B. Eso es una diferencia simétrica. Entonces, en otras palabras, también lo decimos como A menos B unido con B menos A. Los elementos que pertenecen únicamente a A y únicamente a B, pero que no pertenecen a la intersección tanto de A como de B. ¿Qué elementos forman esa diferencia simétrica? De acuerdo a eso que les acabo de mencionar, si hablamos de la diferencia simétrica entre A y B, ¿qué elementos hacen parte de la diferencia simétrica? 16. Estos son los que precisamente no.
O sea, la Sí, son diferencia todos los simétrica. elementos que están por fuera de la intersección. Exacto. Pero también sin mirar, solamente mirando tanto A como a B, ¿no? Mirando a estos, todos los que están por fuera de la intersección. Esa es una expresión mucho más clara. Listo, entonces, o sea, ¿quiénes en este caso? El 15. 15, 15, 45, 17 y 20. 15, 45, 17 y 20. Listo. Pero en el ejercicio a mí me pedían que halláramos el complemento de la diferencia simétrica entre A y B. Cuando me dicen el complemento de un conjunto, es todo lo que le hace falta a ese conjunto para igualarse al conjunto universal. Entonces, si yo quiero hallar el conjunto de diferencia simétrica, el complemento de la diferencia simétrica, ya sé que son todos lo que le hace, lo que está dentro del conjunto universal, sin incluir a este, porque estos no le hacen falta a ese conjunto para ser igual al universal. ¿Qué le hace falta? Le hace falta el 33, le hace falta el 23, le hace falta el 16 y le hace falta el 40. Si yo junto estos elementos con estos elementos, se me tiene que conformar o se me tiene que volver el conjunto universal. Entonces, todo lo que le hace falta a este conjunto para ser igual al universal es lo que llamamos nosotros el complemento de un conjunto. Entonces acá 33, 40, 16 y 23. Listo. Listo, ahí está. ¿Dudas ahí? No, profesor, bien. Listo. Ahora vemos el conjunto A menos C. El conjunto A menos C hace referencia a todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto C. Es decir, es como si al conjunto A le arrancáramos el conjunto C. Le quitáramos ese conjunto C. Entonces, ¿qué queda? Si al conjunto A le quitamos el conjunto C, si todo eso es el conjunto A, si todo eso es el conjunto A, y le quitamos el conjunto C, borramos el conjunto C de esa operación, entonces, exactamente, ¿qué elementos quedan? 15 y 16. 45. 15 y 16, porque tiene que pertenecer al conjunto A. Entonces, ¿por qué este, por ejemplo, no? Porque como este hace parte del conjunto C, entonces esto es lo que le vamos a quitar. Cuando hablamos de diferencia, es borrar. Vamos a borrarle esto. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar todo el conjunto C. Listo. Entonces voy a ver qué parte del conjunto A fue que me quedó. La parte del conjunto A que me quedó simplemente son 15 y 16. Listo. Y por último, hallemos B complemento menos C. Primero que todo, ¿quién sería B complemento? B complemento sería todo lo que está por fuera del conjunto B. Es decir, gráficamente lo podemos identificar como todo lo que está fuera del conjunto B. Todo esto. Todos esos elementos son los que hacen parte del complemento de B. Porque es lo que le hace falta al conjunto B para ser igual al universal. Entonces, si decimos B complemento, hace parte del B complemento el 15, el 45, el 40 y el 33. Listo. Ahora vamos a quitarle a ese B complemento, le vamos a quitar C. Es decir, yo voy a revisar mi respuesta, que son estos. Todos los que pertenezcan al conjunto C, los vamos a quitar de esta respuesta, vamos a quitar todos los que pertenezcan al conjunto C. Entonces, ¿quiénes son del conjunto C? El 40 es del conjunto C, el 20 es del conjunto C, el 23 pertenece al conjunto C y el 45 pertenece al conjunto C. Entonces, en la diferencia lo que hacemos es precisamente eso. Vamos a quitarle a todo este conjunto, vamos a quitarle los elementos que pertenezcan a C. ¿Quiénes son de acá? El 45 y el 40.
Entonces, ¿quiénes me van a quedar? Me va a quedar únicamente el 15, 15 y 33. 15 y 33. Listo. Después de que ya tenga los 13, bueno, en este caso porque yo coloqué 13, pero en el caso de ustedes creo que nomás son 2. Después de que ya tengamos los conjuntos, entonces nosotros ahora sí hacemos las operaciones. En este caso dicen una. Cuando nos piden que unamos, entonces simplemente lo que hacemos es colocar los elementos de todos y cada uno de ellos sin irlos a repetir. Entonces acá yo voy a colocar los elementos que pertenecen a interceptado de complemento, y eso lo voy a unir con los elementos que pertenezcan a A-C, y esto lo voy a unir con los elementos que pertenezcan a B complemento menos C. Listo. Entonces, ¿quiénes son los elementos que pertenecen a A diferencia de estos? Son estos que están acá. Son el 33, el 23, perdón, 23, el 16 y el 40. Listo. En la unión, pues simplemente lo que yo hago es escribir los mismos números, o sea, los elementos. Ahora voy a escribir los elementos que pertenecen a A-C, que son 15 y 16. Escribo solamente el 15 porque el 16 ya está escrito, entonces uno no debe escribir dos veces el mismo elemento dentro de un conjunto. Listo. Y ahora voy a escribir los elementos que pertenecen a B complemento menos C, que son el 15, que ya está escrito, y el 33, que ya está escrito. No hay necesidad de escribir más. Ya que acá, esto que yo estoy escribiendo acá, sería la respuesta que yo voy a mostrar para ese, digamos que ese fuera uno de los incisos, entonces acá sería, esa es la respuesta de ese inciso. Hay que resolverlos las cuatro operaciones hay que resolver. Si ustedes ven ahí alguna operación como muy complicada, me pueden decir entonces si podemos hacer alguna de ellas. Estas son las cuatro operaciones que aparecen ahí. A interceptado B, unión B menos C, a diferencia simétrica C menos 20 aceptado C. Entonces lo que yo les digo, primero hallen este conjunto, y luego si hacen la resta. A los elementos de acá le arrancan, le quitan los elementos que están acá. Si algún elemento que está acá también está acá, entonces lo borran. Porque eso es evidentemente la diferencia. Con las gráficas que están arriba se resuelven todos esos. Sí, señor. Cada quien tiene una solución diferente porque cada gráfica es diferente. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica el conjunto A está formado por los elementos 2, 3, 4 y 6. En cambio, en el ejercicio C, el conjunto A está formado por los elementos 4, 5, 9 y 11. Entonces, todos los elementos, todos van a resolver las mismas cuatro operaciones, pero las respuestas que van a tener todos y cada uno de ustedes son diferentes porque los conjuntos son diferentes. Sí, pero hay que hacer las cuatro operaciones. Listo, profe, gracias. Listo. Y finalmente, indicar el cardinal resultante de cada una de las operaciones resultantes. Entonces, acá ustedes van a escribir acá, por ejemplo, el cardinal de este conjunto. Entonces, yo voy a escribir que el cardinal del conjunto A diferencia simétrica de complemento, unión A menos C, unión B complemento menos C, es igual 1, 2, 3, 4, 5. 5. Es igual a 5. Igual a 5. Eso es lo que tenemos que hacer. El cardinal es una forma de representarlo, es así. El De cardinal, esos cuando yo conjuntos, digo sí. el cardinal de A, estoy hablando de la cantidad de elementos que tiene A. Entonces simplemente escribo que el cardinal del conjunto, que está acá, es 5. ¿Sí? Pues en mi caso, ¿no? No sabemos cómo nos va a quedar nosotros. Y listo, ahí no hay malo que tener. Está trabajando. Y por último, hay unos ejercicios de aplicación en los que tenemos que tener mucho cuidado al momento de resolverlo, ¿no? Les aconsejo que utilicen diagramas de Venn para poder dar solución a esto. Por ejemplo, en un hotel en Santa Marta realizaron una encuesta a los huéspedes que asistieron en el mes de diciembre acerca de la bebida que más consumen en el bar durante el día. Los resultados obtenidos fueron los siguientes.
150 consumen piña colada, 130 consumen jugos naturales, 92 consumen agua, y aquí es donde comienza todo lo bueno. 70 consumen piña colada y jugos naturales. Ahí van a tener que ustedes comenzar a sumar y a restar de acuerdo a lo que a los complementos donde los estén colocando. 30 consumen jugos naturales y agua. 60 consumen piña colada y agua, y 10 consumen las 3 bebidas. Consejo: ubiquen primero que todo este elemento, el de los 3. A partir de ahí, comiencen a ubicar las intersecciones. Y a partir de ahí, ubiquen ahora sí lo que les queda para los elementos que quedan por fuera. Porque acá les piden que hallen cuántos huéspedes consumen piña colada o jugos naturales, pero no agua. Identificar nosotros esa operación. Por ejemplo, yo intento. Supongamos que este es su diagrama. Y entonces, por ejemplo, acá, establecemos uno diferente. Por ejemplo, el C. Me dice: se realizó una encuesta de las instituciones educativas de la ciudad de Neiva con una muestra de 2.080 padres de familia. ¿Eso qué quiere decir? Que acá, el conjunto universal de este conjunto, ya tenemos un dato claro, que al sumar todos los resultados o todos los elementos de este conjunto, el resultado debe ser 2080. 2080. Listo. Entonces, mucho cuidado con eso. Consultando cuál de las 3 vacunas le aplicaría a su hijo, lo cual obtuvo los siguientes resultados. Pues, miren lo que les voy a pedir que hagan. Siempre comiencen ubicando este dato, es como lo más fácil. 160 padres de familia prefieren las 3 vacunas, o sea que acá, ese 160 lo podemos ubicar acá. Un segundo. Listo. $2080 padres de familia en total. Ese es el conjunto universal. Y luego nos dicen acá, 160 padres de familia prefieren las 3 vacunas. Entonces, digamos, aquí habla de la vacuna AstraZeneca, Pfizer y Johnson Johnson. AstraZeneca, digamos que esa es la vacuna Pfizer y que esa es la vacuna Johnson Johnson. Y acá tenemos que comenzar a ubicar todos y cada uno de esos elementos. Por ejemplo, acá me dice 160 prefieren las 3. Quiere decir que ese 160 yo lo voy a ubicar acá. Listo. Y de ahí en adelante comenzamos a ubicar cada dato. Por ejemplo, 64 padres de familia prefieren la vacuna AstraZeneca y la vacuna Pfizer, pero no la vacuna Johnson Johnson. AstraZeneca y Pfizer, pero no Johnson Johnson. AstraZeneca y Pfizer, pero no Johnson Johnson. O sea que están hablando solamente de esta sección. Porque me dice que sea de acá y de acá, pero no de acá, de Johnson Johnson. Entonces ahí es donde deben ubicar el número que hace falta, el número que me están pidiendo, que en este caso es 64. 64. Listo. Y luego dice, 184 padres de familia prefieren la vacuna Johnson Johnson y AstraZeneca. Esta ya es diferente, porque acá me dice que son 184 padres de familia los que prefieren tanto la vacuna Johnson Johnson como la AstraZeneca. Filas con eso. Johnson y AstraZeneca. Johnson y AstraZeneca son todos estos.
Johnson y Johnson y AstraZeneca. Es esta intersección. Y acá me están diciendo que ese número corresponde a 184, pero resulta que aquí ya tenemos 160. Es decir, que acá yo no voy a escribir 184, porque si no, acá me quedaría un número muy grande, más de 300. ¿Qué número debe ir acá entonces? 24. 24, sí señor. 160 y 24 me daría 184. Listo. Luego me dice, 414 prefieren la vacuna Johnson y Johnson y la vacuna Pfizer. 414, Johnson y Johnson y Pfizer. O sea que entre estos y estos, con una P, entre este y este, entre Johnson y Johnson y Pfizer, son 414. 414. Entonces, ¿qué número debe ir acá? 190. Yo sumo estos dos. Yo sumo 160 más no sé cuánto, me debe dar 414. Entonces, ¿cuánto debe ir ahí? 414. 254. Es 254. Y así, después de que ustedes ya tengan el diagrama completamente lleno, por ejemplo, si me dicen, hay 1000 personas que les gusta la vacuna Pfizer, significa que si yo sumo esto y esto que está acá, debería darme 1000. Y así con las demás. Y además de eso, deberá haber, o es probable que haya algún grupo de personas que no prefieran ninguna de las 3 vacunas. Y esos son los que van acá por fuera. Porque al sumar todos los datos, estos, y el que está por fuera, el resultado de la suma debe darme 2080. Entonces, para que lo tengan bien claro. Después de que tengan ya descrito ustedes su diagrama, qué elementos pertenecen al conjunto A, qué elementos pertenecen al conjunto P y qué elementos pertenecen al conjunto J. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Entonces, después de eso pasan a resolver las preguntas que están acá. Las preguntas, cada uno tiene 4 preguntas diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, los estudiantes que cogieron esta pregunta responden este inciso. ¿Cuántos padres de familia tienen preferencia por solo 2 vacunas? ¿Cuántos padres de familia tienen preferencia por solo 2 vacunas? O sea, que tengan preferencia únicamente por 2 vacunas. Profe, ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, estos no me sirven. profe, una duda. Señor. ¿De dónde salió el valor de la unión del 2080? Porque acá me dice en el enunciado que la muestra es de 2080 padres de familia. Ok, perfecto, no lo había visto. Sí, salió de ahí. Cuando me dicen que cuántos de ellos tienen preferencias únicamente por 2 vacunas, quiere decir que este no me sirve. Los que están acá no me sirven, porque el que está acá tiene preferencia únicamente por una vacuna, que es la AstraZeneca. El que está aquí no me sirve. El que está acá tampoco me sirve, porque el que está acá tiene preferencia únicamente por la vacuna Pfizer. Y el que está acá tampoco me sirve, porque tiene preferencia únicamente por la vacuna Johnson y Johnson. O sea que no me sirve ni el que El está en ese 100. espacio, ni el otro. O sea que me sirve, este tampoco me sirve, No, porque porque ese tiene tiene 3. preferencia por 3 vacunas. En cambio, este sí me sirve, este sí me sirve, y este sí me sirve. Porque el que está acá tiene preferencia por 2 vacunas, únicamente por 2 vacunas, que son la AstraZeneca y la Pfizer, pero a él no le gusta la vacuna Johnson y Johnson. Los que están acá tienen preferencia por la vacuna Pfizer y la vacuna Johnson y Johnson, pero no les gusta la vacuna AstraZeneca, está por fuera de AstraZeneca. Y los que están acá tienen preferencia por AstraZeneca y Johnson y están por fuera de Pfizer, perdón. Por lo tanto, es ahí donde ustedes deben escoger. Entonces,
para responder esa pregunta, simplemente ustedes van a coger, a sumar este valor y este valor. Y listo, esa ya sería la respuesta. Tienen preferencia única y exclusivamente por 2 vacunas. Todo eso lo podemos hacer siempre y cuando el diagrama de Venn haya quedado bien desarrollado. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cuántos padres de familia eligieron la vacuna Pfizer y AstraZeneca? Cuando me dice Pfizer y AstraZeneca, está haciendo referencia a la intersección entre Pfizer y AstraZeneca, que son estas, Pfizer y AstraZeneca. Aquí sí vale este, porque aquí no me están diciendo que no incluya los de la vacuna Johnson y Johnson, ¿no? Todos los que están acá prefieren vacuna Pfizer y AstraZeneca y también Johnson y Johnson, pero en este caso lo que me interesa es que estos que están acá cumplen con la condición que me están dando, que es que pertenezcan a la vacuna Pfizer, que les guste la vacuna Pfizer y la AstraZeneca. Es simplemente sumar esos dos valores y listo. Y así, todos tienen ahí cuatro preguntas. Todos están planteados los problemas más o menos de la misma forma. 40 no usan ninguno de los tres, por ejemplo. Aquí me dicen 18 usan los tres cuando habla de, me imagino yo que es como un jabón o algo así. Seleccionaron 200 personas y se les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál de los tres champús? Bueno, 3 champús. Son 200 personas, o sea que el conjunto universal son 200. O sea que la intersección de los tres elementos, en este caso, este punto que está acá en la mitad, es precisamente ese número del que están hablando ahí, que es 18, y a partir de ahí ustedes comienzan a llenar el diagrama de Venn. Después de que ya tengan el diagrama de Venn completo, entonces pasamos a resolver las 4 preguntas que ustedes tienen ahí. ¿Listos? Bueno, de acuerdo a los problemas que a ustedes les ha correspondido, o de acuerdo a lo que hemos explicado en este caso, díganme qué dudas tienen acá. No. De todas maneras, pues yo voy a estar pendiente. Profesor, yo sí tengo dudas en el primer ejercicio. En el ejercicio número 1. Sí, señor. Listo. Aquí está. Ajá. A partir del argumento deberá determinar por extensión, deberá hallar el cardenal de conjunto e identificar el tipo de conjunto que tienes. Listo. ¿Cuál letra te correspondió? El ejercicio A. Listo. Mira lo que dice acá. X es un número entero, tal que X es un número impar. Piensa en esa palabra. Y además de eso, esto que está escrito acá, lo que quiere decir es que X está entre 5 y 21. Y esta línea que está aquí debajo del menor, significa menor o igual, significa que está incluyendo este extremo y significa que está incluyendo también este extremo acá, porque aquí también está el igual. Entonces, ¿por qué no me dices cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto? Míralo como está escrito. Piensa en los números impares, que sean números enteros. ¿Tú conoces los números enteros? Porque van desde menos infinito hasta infinito. Y que además de eso, inicie en 5 y termine en 21. O sea, que vaya desde 5 hasta 21, pero vas a trabajar únicamente con números impares. ¿Cuáles crees que son los números que pertenecen al conjunto A? Dime el primero. ¿El primer elemento cuál es? 5, ¿sí? Desde el 5. Solamente me vas a nombrar los impares que inician en 5 y terminen en 21. Incluyendo al 5 e incluyendo al 21. 7, 7, 9, 11. 7, 9, 9, 11, 11, ¿sí? 13, 13, 15, 17. 15, 17, 19 y 21. 19 y 21. Ya tienes tu conjunto.
¿qué es lo que te piden que hagas con tu conjunto? Entonces, determinar por extensión el conjunto. Listo, esto es lo que hacemos acá. Eso es lo que debíamos hacer. Luego de eso, hallar el cardinal del conjunto. Cuando me dicen hallar el cardinal del conjunto, entonces tú dices, voy a hallar el cardinal del conjunto A. Simplemente es contar cuántos elementos tiene el conjunto. Entonces tiene 1, 2, 3, 4. Entonces tú cuentas cuántos elementos tiene el conjunto. Tiene 9. Exacto. Entonces el cardinal del conjunto A es igual a 9. No significa el elemento 9, no. Significa que este conjunto contiene 9 elementos. Eso es todo. Si mi conjunto es infinito, entonces escribo el cardinal del conjunto A es igual a infinito. Listo, no hay problema. ¿Listos? Y luego me piden qué tipo de conjunto es. Entonces acá, ¿qué tipo de conjunto es? Mira que te dan 4 opciones. ¿Será que ese conjunto es finito? ¿Será que ese conjunto es infinito? ¿Será que ese conjunto es vacío? ¿Será que ese conjunto es unitario? Entonces recordemos qué es cada uno de ellos. El finito es cuando la cantidad de conjuntos del elemento es un número contable. Es decir, que el cardinal existe y es un número natural. Que el cardinal del conjunto es un número natural, dejémoslo así, que es mucho más sencillo. ¿Cuándo es infinito el conjunto? Cuando la cantidad de elementos del conjunto es imposible contarlos. Es decir, yo no le puedo asignar un número natural a ese elemento, a ese cardinal. No los puedo contar los elementos que hay dentro de ese conjunto, porque nunca terminaría. Cuando es vacío, cuando el conjunto no contiene elementos, y cuando es unitario, cuando el conjunto contiene uno y solamente un elemento. Entonces, ¿cómo identificas tu conjunto acá? ¿Tu conjunto es finito, es infinito, es vacío o es unitario? Es finito. Es finito. Se pueden contar. Uno en la escuela enseñaban, en la escuela no le enseñaban finito cuando tiene fin. Y digamos que acá, perdón, digamos acá podemos pensar de cierta manera que nuestro conjunto terminó ahí. Y listo. 9 elementos y listo. No tiene más elementos. Tiene fin. Entonces nuestro conjunto es finito. Entonces lo que tienes que hacer acá en este primer punto es simplemente eso. Indicar primero, escribir el conjunto por extensión. Segundo, identificar el cardinal del conjunto. Y tercero, identificar si mi conjunto es finito o es infinito o es unitario o es vacío. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Muy claro todo. Vale. ¿Dudas? No, señor. Ok. Siguiente Entonces, punto. les recomiendo que tengamos muy en cuenta lo correspondiente a las asesorías que vamos a hacer, a las sustentaciones que vamos a hacer de trabajo, ¿no? No vayan a pensar, si ustedes hacen un video, recuerden que ahí pierden unos puntos, ¿no? Entonces no vayan a pensar que es que yo voy a tirar a trabajarlos, ni mucho menos, no, eso va a ser más bien un conversatorio entre ustedes y yo, uno por uno, en el que yo le voy a hacer algunas preguntas muy sencillas de algunos de los puntos de acá. Por ejemplo, yo les voy a decir, bueno, y acá, ¿cómo supo usted para saber que el conjunto era finito? Por ejemplo, puede ser una pregunta. ¿Cómo hizo usted para identificar el cardinal del conjunto? ¿O qué hizo No, fue usted una para poder pregunta. hallar el cardinal del conjunto? Son Fue una preguntas que no pregunta. van a ser para nada preguntas rajadoras, ni mucho menos. Son preguntas sencillas. Son preguntas No, fue una pregunta. simplemente intentando que solucionemos entre ustedes y yo esa parte. Sí, señor, dígame. Qué pena interrumpirle. La pregunta o la entrevista que se va a hacer con usted es respecto al desarrollo de la tarea, Sí, claro. a los Sí, puntos sí. que nos tocó a cada uno. A los puntos que nos tocó a cada uno. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, como yo tengo ahí ya el registro de qué escogió, qué ejercicio escogió cada uno, yo estoy armando acá un documento en Excel donde tengo pues el registro de quién escogió el A, quién escogió el B, quién escogió el C, y así.
Entonces yo voy a decir, por ejemplo, vamos a ver, Alberto, entonces, ¿cómo dice usted el inciso B del punto 2, por ejemplo? ¿O cómo dice usted para hallar acá, por ejemplo, acá en este conjunto? Y bueno, listo, entonces es el suyo. Entonces, ¿cómo hizo usted para poder encontrar el conjunto a complemento de intersección B? Y no va a ser una pregunta de cada punto, ¿no? Va a ser una pregunta de alguno de los puntos. Otra pregunta, ¿cómo hacemos para agendar la hora o el día en donde nos vamos a...? Yo les envié al correo, les envié un enlace, y ahí hay unos días y hay unas horas en las cuales pueden agendar. Entonces la idea es que agenden lo más pronto posible para que salgan de eso rápido. Ustedes están en el grupo de Skype del curso. Sin embargo, voy a colocarles esa misma agenda, se las voy a colocar ahora en el transcurso de la mañana se las va a colocar en el foro, ahí en el campo, para que puedan dar clic y se agendan. Simplemente es ahí colocar en qué horario y en qué día de los que están disponibles ahí se quieren agendar y listo, no hay ningún problema. ¿Bien? Listo, señor, gracias. Listo. Entonces, que tengan todos un feliz día. Quedo pendiente de cualquier duda a la que pueda yo colaborar, que duda que tengan. Y ánimo que ya casi terminamos el curso. Entonces, Profesor, una pregunta. Señor. Profesor, una pregunta. ¿Usted esta grabación la va a subir a YouTube? Voy a compartir.